Pues sí, totalmente. Me habéis puesto un poquillo colorado, ¿eh? Yo miraba para arriba, para abajo. Bueno, no le den la palabra a un profesor y que ya me he puesto el cronómetro porque siempre hablamos mucho. Así que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tan amable presentación. Y bueno, creo que no voy a enseñar o que no voy a plantear cosas que no conozcáis ustedes, porque al fin y al cabo una parte de la investigación científica se plantea muchos de los postulados que ustedes mismos planteáis, con lo cual creo que no voy a descubrir casi nada aquí hoy. Si acaso en el último punto un poco esto de las tendencias de futuro en los destinos, porque es lo que parece ser que va a llegar de aquí a 15 o 20 años, y el espíritu un poco de plantear esas claves de futuro es para ver cómo nos podemos ir acondicionando a ellas, porque llegar van a llegar, la cuestión es cómo van a impactar. Y voy a empezar un poco por una provocación. Yo no creo en el turismo sostenible. El año del turismo sostenible, estas jornadas se llaman de turismo sostenible. Tengo una asignatura que se llama turismo sostenible, pero no creo en el turismo sostenible. No creo en el turismo sostenible porque no creo que se pueda hacer sostenible una actividad ajena al resto y una actividad concreta que además es motor de otras actividades. Es decir, no me interesa hacer el turismo y los hoteles sostenibles si el urbanismo va por otro lado. Entonces, en ese sentido, nosotros hablamos de sostenibilidad en los destinos. Compréndanme, yo no estudio turismo, yo estudio destinos. Destino es el territorio que acoge al turismo. Y por lo tanto, desde el punto de vista de mi disciplina, de lo que yo estudio, de lo que me he especializado, me interesa más llegar a la sostenibilidad, bueno, ahora hablaré un poco de ese proceso, tender hacia esa sostenibilidad en el modelo territorial y no en una actividad concreta. Es lógico que quien trabaje en un hotel hable del hotel sostenible y del turismo sostenible. No digo que no lleven razón, digo que yo no creo en eso porque, insisto, creo que la sostenibilidad debe ser integral en todo el espacio. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, que sería el primer punto de mi intervención, sería como el modelo de crecimiento. Creo que en esto no voy a descubrir nada, vuelvo a insistir en ello, porque ustedes lo conocen perfectamente y lo han denunciado en muchas ocasiones. En realidad, no podemos crecer de otra manera porque hay lo que nosotros denominamos una forma de crecer en estos lugares. En general, en todo el mundo, pero aquí la expresión del capitalismo es mucho más. Nosotros le llamamos máquinas de crecimiento urbano. Es simplemente una denominación para saber de lo que hablamos. Growth machine le llamamos. Y la idea sería, hay un acuerdo tácito entre cómo crecer. Y ese acuerdo tácito, consensuado, no por todos, pero sí conocido por una mayoría, se plantea en que hay que crecer. Hay que expandir el suelo urbano, en ello hay que especular con el suelo urbano y la excusa es que hay un crecimiento demográfico o en nuestro caso un crecimiento demográfico asociado a las variables turísticas. Es decir, crecemos en casa o en otra serie de elementos porque es nuestra actividad económica. Este acuerdo tácito se plantea y se conoce desde muchos puntos de vista. Y que no está basado en la economía tradicional, está basada en que el dinero genere dinero solamente. Es legal, especular hoy en día es legal. Moral no lo sé, va a depender cómo se haga, pero especular es legal. La cuestión es que esta forma de crecer hace que no crezcamos porque lo necesitemos, sino porque genera dinero a unos intereses. Creo que no estoy descubriendo nada, lo único que estoy quizás es dotándolo de un nombre, que ya se dotó en los años 80, las máquinas de crecimiento urbano, y sobre todo estudiando el mecanismo de por cómo se crece. Y en este mecanismo primero nos lanzan ideas y un discurso que hay que crecer, que el crecimiento es indefinido, que cómo no podemos aprovechar el dinero que está ahí, porque el dinero se crea. En el capitalismo actual el dinero no está ahí y lo redistribuimos, se crea dinero de la nada. Y por lo tanto, si tenemos una parcela que nos va a dar dinero vendiéndola, ¿por qué no venderla? Entonces, en esa lógica de crecimiento están primero la idea, que sería el crecimiento ilimitado. En segundo lugar están los planes y las leyes que lo posibilitan. Entonces, cuando tenemos crisis, las leyes ambientales son menores porque necesitamos crecer.
Y entonces la Junta de Andalucía, propiamente, pues al decreto de campos de golf que hizo antes de la crisis, lo cambió en la época de la crisis porque había que crecer. Ya no importan la idea, importan los planes y las leyes. Y el último paso sería el proyecto concreto. Pues, por ejemplo, ya que estoy en Marbella, nosotros trabajamos mucho, yo trabajo ahora mismo más en Málaga, pero ya que estoy en Marbella, el puerto de Marbella. Bueno, pues lo que hay es que crecer con ese proyecto. Primero creo la idea de que hay que crecer siempre es bueno, después creo el marco del plan o de las leyes y después creo el proyecto concreto. Insisto, vuelvo a decir, no descubrimos nada. Lo único es este acuerdo tácito que no tiene límites. Por eso le llamamos un crecimiento sin límites, básicamente. Aquí es donde entra la idea un poco de sostenibilidad que nosotros planteamos no como somos sostenibles o no somos sostenibles. Creo que eso es un error, sino que tendemos hacia algo. Y es donde, además, en términos políticos, creo que es más útil. Tendemos hacia algo. No sé si vamos a ser sostenibles o si somos sostenibles, pero lo que sí tenemos que tener medidas para tender. Entonces, me interesa más el proceso, el camino que la meta. Claro que tenemos que tener meta, pero lo interesante es ver cómo puedo ir avanzando, no ser o no ser. Parafraseando a Shakespeare. Por lo tanto, ver cómo van esos avances es importante. Y el problema de la sostenibilidad es las diferentes, como todo, las diferentes interpretaciones del discurso sobre la sostenibilidad. ¿Qué quiero decir? Pues que cada uno tiene una cosa sobre sostenibilidad. Unos se tienden más hacia la parte económica, es que estoy creando empleo, por lo tanto soy sostenible. Y llevan parte de razón, ¿por qué no? Si la sostenibilidad es la mejora de la distribución de la riqueza o la mejora de la economía o tener empleo, crear empleo es sostenibilidad. O la parte social, tenemos servicios sociales y en algunos aspectos somos o tendemos hacia esa sostenibilidad. Y por supuesto la más conocida y en la que más nos centramos en Occidente, que sería la medioambiental. Pues vamos a preservar las dunas de las Chapas, vamos a preservar determinado patrimonio, porque es importante. El problema es que el concepto es tan amplio, que yo cojo una puntita y digo que lo hago, y es verdad, y no estoy faltando a la realidad. Claro, tal como nosotros lo planteamos, es intentar medir eso. ¿Por qué medirlo? Porque midiéndole así tengo una variable que me dice que soy sostenible en esto y en cuánto soy sostenible. Pero para medir hace falta tener límites. Es decir, no existe sostenibilidad sin límite al crecimiento económico, con límite a lo social y con límite a lo medioambiental. Es en estos límites y en este sistema de medición, es decir, poner números concretos, aunque sean falsos o artificiales, o aunque no sean reales, o aunque pongamos esos límites, como por ejemplo tener tal renta per cápita. Por ejemplo, la renta per cápita media que hay en la Unión Europea, pues intentamos alcanzarla aquí. Que cuando lo hemos conseguido vemos que no es necesario, cambiamos esos límites. Es un proceso que tenemos que ir viendo y experimentando. Pero no sé, ¿es sostenible o no sostenible? Cada vez creo menos en eso porque llevamos casi 25 años hablando sobre estos elementos, 25 años con la palabra. De la sostenibilidad ya tiene mucho antecedente en los años 60 y no llegamos a un acuerdo concreto. Entonces, nuestra única herramienta para llegar a ese acuerdo concreto es medir. Y aprovechando que está Rafael aquí, pues la Junta de Andalucía, cuando estaba la Consejería de Turismo hace unos años, pues hizo un sistema de medición de variables turísticas. Se le denominó Sistema de Indicadores de Sostenibilidad. Bien, por ponerle un nombre, pero cogía variables turísticas y no turísticas y establecía límites para saber si habíamos alcanzado o no habíamos alcanzado una meta. Insisto, quizás algunos límites artificiales o no fijos, pero con eso vamos midiendo y medir en parte, no todo en medir, medir nos da un plano para poder hablar y consensuar elementos. El tercer elemento que me gustaría destacar sería el modelo de implantación territorial, nosotros le llamamos modelo de implantación territorial, a la forma de ir creciendo. Cuando hablaba con Maika para preparar esta jornada, yo le decía que, al fin y al cabo, una gran problemática que tiene Marbella, para centrarlo, es cómo ha crecido la ciudad. O yo no me atrevo
ciudad o el suelo urbano. ¿Cómo ha crecido el suelo urbano? Claro, ha crecido con un modelo disperso, extensivo, que supuestamente daba mayor calidad de vida. Porque entendemos, y eso es muy anglosajón, que la extensión, el jardín, la piscina, pues eso daba calidad de vida. Efectivamente, quien viva en esos lugares, o si vivís alguno o conocéis, pues la verdad es que tiene cierta calidad de vida en comparación con otros parámetros. Un edificio vertical, más vecinos, más aglomeración. Claro, pero es un cierto tipo de calidad de vida para determinados valores y para determinados elementos nada más. Para otros da menos calidad de vida, más movimiento, más transporte, más espera, más contaminación. Y ya no lo planteo por cómo queremos vivir, es decir, queremos vivir en extensivo, como los ingleses, o en concentrado, como otras ciudades. No es una cuestión de cómo queremos vivir, ya lo planteo como un elemento económico desde un punto de vista de la administración pública. Ese crecimiento en la ciudad es más caro. Es más caro en el sentido en que los servicios los tengo que distribuir más. El camión de los residuos sólidos urbanos tiene que recorrer no 20 o 30 kilómetros para hacer el recorrido, sino los 30 kilómetros de extensión que tiene el municipio, más entrar en las urbanizaciones, más que a veces hay gente y otras veces no hay tanta gente, pero tengo que recoger la basura. Creo que no estoy contando nada nuevo en este sentido, pero no lo planteo ya desde un punto de vista ambiental. ¿Por qué? Porque lo ambiental tiene menos valor en la sociedad. Me gustaría que lo tuviera, pero no lo tiene. Pero lo planteo desde un punto de vista económico. ¿Cuánto nos cuesta el modelo? Desde ese punto de vista. ¿Cuánto nos cuesta en abastecimiento de agua? Un edificio concentrado o un bloque consume 150 litros por persona y día, en general, teniendo en cuenta no el consumo solamente humano, sino todo lo que utilizamos, limpieza y demás. Y en extensivo son aproximadamente unos 400 litros por habitante y día. ¿Por qué? Hay jardines, hay piscinas, se consume más, el modelo es más consultivo. Por lo tanto, lo que se genera es como un círculo vicioso en el que tengo este modelo y para alimentar este modelo necesito altos ingresos. Eso no lo da el turismo. El turismo no da esos altos ingresos. Nosotros vivimos del turismo, pero vivimos de otras cosas, aparte del turismo. Con la excusa turística, pero vivimos de otras cosas. ¿Vivimos de qué? De construir. Y entonces, para poder tener esos gastos y tener calidad, tengo que construir. Y para construir me va a salir más caro. Y no importa, ¿cómo lo soluciono? Construyendo más. Y entonces es un ciclo sin fin, y el único fin que tiene, al fin y al cabo, es que se acabe el territorio. Perdón, no se acaba, que se urbanice todo el territorio y tendremos otro conflicto distinto. Es decir, en este bucle, en este círculo vicioso de este modelo de implantación territorial, no hay límite, y el límite será lo físico que tenga Marbella o lo que consensuadamente en un plan o en una estrategia digamos que no crezca más. Tenemos muy claro que no crecer es tener espacios naturales protegidos, pero cuando no tenemos espacios naturales protegidos, ¿qué? ¿Seguimos creciendo? Esa es, en fin, otra lectura. Y visto estos tres puntos, me centro quizás en el último, que sería en el de las tendencias futuras, donde voy a hablar de algo sobre empleo, pero poco, pero voy a hablar algunas cosas, y la centro básicamente, o la agrupo en 10 tendencias o 10 elementos. Y empiezo quizás por el cambio mayor, que sería... Ya no interesa, ya no hay turistas por perfiles, hay turistas por tipos de ocio. Es decir, el turismo ha cambiado. Antes íbamos de vacaciones en verano, íbamos de vacaciones en algunos periodos de Navidad o de Semana Santa, pero hoy vamos de vacaciones o salimos de turismo, los que tienen poder adquisitivo, por supuesto, pero insisto en que el turismo no es una necesidad, pero sí se ha planteado como un elemento fundamental de la vida. Prefiero irme de vacaciones que cambiar de coche o que cambiar el mobiliario de mi casa, y entonces hay personas que plantean eso. Y por lo tanto lo que hay son tipos de ocio distintos. No podemos estudiar ya si eres británico y tienes tantos años, porque siendo británico y teniendo tantos años, tú puedes tener 4 experiencias distintas y 4 actitudes diferentes en esa experiencia. Pues, por ejemplo, yo voy a turismo rural y quiero unas necesidades concretas. ¿Por qué? Más tranquilidad, más naturalidad, menos ruido, más autenticidad.
Pero cuando me voy a veranear porque mi pareja tiene un pequeño apartamento en Los Boliches, en Fuengirola, en agosto pues me voy a una playa masificada, que no me importa la gente, me siento allí en tercera línea de Fuengirola, poniendo a 10:30 de la mañana allí cogiendo mi sitio, porque todos nos conocemos, y mi experiencia es otra, y me voy a los restaurantes y al ocio masificado, y sé que va a estar masificado, no me importa. No me importa porque mi actitud ante esa experiencia es distinta. Y cuando me voy a una ciudad me gusta irme a algunos museos y sobre todo tener el ambiente de la ciudad. Es decir, soy la misma persona, el mismo perfil, pero con actitudes diferentes, según el tipo de ocio diferente. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que empezar a ver qué demanda nos llega. Fijaros que he empezado por la demanda. Yo soy un estudioso de la oferta en términos turísticos, pero empiezo por la demanda, porque es muy importante saber qué demanda nos va a llegar. Porque al final creemos que vamos a colocar una oferta y buscamos la demanda. Eso no funciona así, ¿eh? En el mercado actual no funciona así. No funciona yo coloco algo y ya buscaré la demanda. Es qué demanda tengo y qué puedo colocar para esta demanda. Por eso vuelvo a insistir que la visión desde la demanda es positiva en cuanto a crear negocio y generar economía. En esto entra también los hábitos distintos, los cambios en las sociedades. Han cambiado los ciudadanos con unos nuevos valores y tenemos otros tipos de ciudadanía. Estoy pensando, por ejemplo, en los millennials. Es decir, tienen otros usos diferentes, quieren otra serie de elementos y necesitamos, si no adaptarnos, sí por lo menos conocer qué necesitan. No utilizan tanto los medios privados de transporte, utilizan más los medios públicos, van a lo barato, no solamente porque no tengan dinero, sino porque es otro tipo de viaje. Utilizan mucho la tecnología, se ponen de moda los hostels. Hay hostel de habitaciones de 6 personas, colectivas, que valen 20 euros, y hay hostel que valen 90 euros la habitación individual. Los hostels no son baratos, son otro concepto de hotelería. Ahora entran por hostales, pero bueno, porque nosotros no nos hemos sabido adaptar a esa realidad. En tercer lugar, no descubro nada si digo la importancia de la tecnología, de la información y comunicación. Bueno, pues yo tengo un móvil, él tiene un móvil, estamos todos, nos vamos de viaje para venir aquí, he utilizado Google Maps, me voy a un sitio, voy localizando los restaurantes, muchos utilizáis TripAdvisor, utilizáis redes, está el turismo 2x2, que serían ese tipo de turismo que se ha denominado colaborativo, pero no es colaborativo, en su origen. Airbnb era colaborativo en su origen, pero hoy en día es una empresa, bueno, la empresa turística mayor, Gonzalo, tú me corriges, pero me parece que la mayor es, no sé si Sheraton o Hilton, y ya tiene más volumen de negocio que ellos. Y este fenómeno, Marriott, perdón, él entiende más que yo, y este fenómeno se podrá cambiar. Antes de ayer leía la noticia que Berlín va a prohibir los Airbnb, saldrán otras plataformas. En la sociedad no le puedo poner puerta al campo, si no entra por aquí va a entrar por otro lado, pero este fenómeno no va a parar, porque el concepto de barato y el concepto de la casa y el concepto de irme a otro lugar ha calado en la sociedad, y no ha calado solamente en los millennials, ha calado también en gente mayor que va a esos lugares, en primer lugar porque es más barato, y después es muy fácil, porque en realidad esto lo hemos hecho toda la vida. Hemos ido a Alto Remolino, hemos cogido en el portal, hemos hablado con el portero que tenía la conexión con la extranjera que tenía el apartamento y no íbamos un mes a veranear. Lo que pasa es que se ha acelerado mucho. O sea, es lo mismo de siempre, pero aceleradamente. Con lo cual cambia radicalmente los destinos. Tanto es así que hoy en día hay que acordar con este tipo de empresas cómo voy a hacer la oferta. Y San Francisco negocia con la empresa para ver cómo se va a implantar. Y ellos dominan más el mercado que nosotros, no lo controlan. El Ayuntamiento de Málaga no controla a los turistas que vienen, lo controlan más ellos, los turistas que vienen. Por lo tanto, tienen un poder importante que tenemos que reconocer y que tenemos que ver cómo, si no dominar, por lo menos concertar con ellos. Hablaba de tecnología, hablaba de turismo colaborativo y hablo de redes sociales. Nosotros pedantemente, si me permiten, llamamos que ya no somos consumidores, somos prosumer. Nosotros somos prosumer. ¿Prosumer qué es? Que consumimos información, vamos a un lugar y buscamos información,
y la generamos, producimos información. Yo no voy a los hoteles por lo que me diga el patronato de la Costa del Sol, que es un error en algunas ocasiones tener tanto... que no se analicen otros medios, solamente los institucionales, sino que voy primero a un blog, miro a ver qué es lo que opinan del destino, hago cosas similares que creo que me plantean y de hecho a los hoteles me fío más que de la estrella y del precio de lo que me dicen sus propios clientes. Y sus clientes puede ser mi primo, mi hermano, otro consumidor como yo. Por lo tanto, somos prosumer en el sentido de que consumimos y producimos información. Y esto hay que saberlo desde un punto de vista de la gestión, porque ya la gestión no está en controlar a los operadores, ni solamente a los cruceros, sino saber qué se opina en esos foros y cómo se puede transformar esa información. Sobre el empleo, tengo claro que el reto está en tres cuestiones. Está en la creatividad como generador de valor, y creatividad es hacer cosas creativas. Y no solamente estoy hablando de arte y de cultura, sino la creatividad está en muchas cosas. Los ingenieros son muy creativos. Y entonces tenemos que ser más creativos, pero a la misma vez podemos atraer a gente más creativa. Tenemos un estudio en la Universidad de Málaga, una tesis doctoral de Yolanda Romero, que se plantea cómo han venido a la Costa del Sol, atrae la Costa del Sol a talentos extranjeros y españoles, a vivir de vacaciones aquí, tipo turismo residencial, que están más de varios meses, y van creando una sinergia, van creando unas innovaciones que después los locales los imitamos. La Costa del Sol es una escena altamente dinámica porque vemos cosas que no ven otros lugares de Andalucía. Por lo tanto, la creatividad se pega, la creatividad se expande. La creatividad creo que es la generación del valor, y estoy hablando desde souvenir. Ahora acabamos de terminar un plan para Torremolinos y le hemos indicado, cambien ustedes de tipo de souvenir. No es que no vendamos la gitanilla, claro que la tendremos que vender, y seguramente el gorro mexicano, porque es lo que nos demandan. Pero ponga usted otros tipos de postales, plantéelo con artistas locales, plantee revalorizar a los artistas a partir de los souvenirs. Es decir, esta creatividad, lanzarla mucho más. Esto influye tiene relación con la innovación. No podemos competir vía precio, para eso hay otros destinos más baratos, y tenemos que competir vía innovación. Y la innovación tiene que salir también de la sociedad local, no solamente de fuera. Y por lo tanto, generar un tejido productivo a partir de esta innovación, que es sumamente complejo, que no es fácil, pero tenemos que apostar por ello, porque no podemos apostar por los salarios bajos. Eso es lo que hay ahora mismo, apostar por que nuestra competitividad sea vía precio. Y no podemos competir vía precio porque estamos más vendidos que si competimos vía, ya no hablo de calidad, sino de innovación. Y el problema de la innovación es que estás constantemente innovando. Tienes que estar constantemente conociendo. Y voy terminando ya, porque creo que ya llevo 20 minutos. El debate un poco sobre el crecimiento será una tendencia futura, porque estamos creciendo tanto que ya el debate del crecimiento se da en las ciudades, se da hasta en Málaga, que apenas tiene un boom turístico de hace pocos años, en comparación con Marbella, que lleváis 50 años ya con turismo, y el crecimiento ha sido tan rápido que ya se está hablando de cómo limitar ese crecimiento. Por supuesto, y ya voy enumerando más cosas, la sostenibilidad como valor diferencial, o pasar de la promoción única y exclusivamente como elemento de la administración pública básicamente hace promoción, a gestión. Nosotros tenemos que gestionar más el destino. El destino que mejor se gestione tendrá más elementos de competitividad, y esa gestión, al fin y al cabo, es la clave para competir. Es decir, ya no solamente es captar turistas. ¿Y qué hago con los turistas que hay aquí? ¿Por qué se van a los 2 días en Málaga o a los 7 días aquí? ¿Cómo los podemos mantener más tiempo? Porque eso sí genera mayor riqueza y empleo. Y termino con 3 elementos. Tenderá mucho más el turismo responsable es el que es responsable con la oferta y la demanda, y tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, los cambios demográficos, y aunque quede como colación y final y parezca que no le damos importancia, pero será la clave para dentro de 10 años, es el cambio climático y cómo nos adaptamos a ese cambio climático. Porque, bueno, estar aquí a finales de noviembre, casi en mangas de camisa, tiene su precio también. Muchas gracias y disculpe que me he pasado 3 minutos.